Bienvenidos de nuevo, apasionados del brillo y los secretos del espectáculo, a Escándalos de Series Turcas, tu brújula imprescindible en el océano cambiante del estrellato. Aquí no nos conformamos con titulares fugaces, aquí decodificamos gestos, silencios y decisiones que revelan la verdad detrás de las parejas que hacen latir al público. Si te gusta un análisis que atraviesa la superficie y se detiene en los detalles que otros pasan por alto, suscríbete y activa las notificaciones. Y si deseas apoyar este trabajo en profundidad, el botón de unirse te abre las puertas a beneficios exclusivos. Hoy dejamos atrás la rutina y aterrizamos en el epicentro del romance, siguiendo a dos astros de Turquía que eligieron sellar un capítulo crucial de su historia bajo el cielo de París. Mientras el reloj se prepara para despedir 2025, el mundo del entretenimiento se ha quedado sin aliento ante un movimiento repentino y contundente. Barbactas y Yağmur Yüksel han cambiado de escenario y se han instalado en la capital definitiva del amor. Tras meses navegando la marea de la fama con una discreción calculada, cuidando el núcleo más íntimo de lo suyo con la delicadeza de quien protege un tesoro, la pareja ha decidido cerrar el año a la vista de todos, amarrando su complicidad a la estructura de hierro que domina el horizonte, la Torre Eiffel. Las primeras imágenes, que no solo aparecieron en redes sino que estallaron como una ola radiante, han encendido los corazones de quienes esperaban confirmación de un vínculo que parecía hablar incluso cuando ellos callaban. Lo que se ve desde la Ciudad de la Luz parece sacado de una película grandiosa, pero con una precisión emocional que solo la vida real concede. Caminaron por calles empedradas, entre susurros y pasos de turistas, enlazando las manos como si ese gesto hubiera sido ensayado por años. Yağmur eligió un abrigo crema que atrapaba la claridad invernal sin robar protagonismo a su rostro sereno. El maquillaje, mínimo, dejaba a la vista esa luminosidad en la que sus seguidores leen felicidad. A su lado, Bar lució un abrigo negro entallado, clásico, y un porte relajado que mezclaba seguridad y una calidez vigilante. Testigos y comentaristas digitales coincidieron en algo que no se puede programar. El estilo de ambos parecía ir más allá de la ropa, como si la sintonía íntima tuviera la capacidad de embellecerlo todo. Se les vio detenerse ante escaparates bañados de luz ámbar, no solo apreciando lo expuesto en las vitrinas, sino asintiendo a esa realidad compartida que están construyendo a pulso. Sin embargo, el verdadero latido de esta escapada surge en los cuadros de intimidad que lograron filtrarse entre el bullicio. Una secuencia particularmente poderosa los muestra refugiados en un café cercano a la Torre Eiffel. A su alrededor, la mezcla inevitable de idiomas y risas dibujaba un torbellino festivo, pero ellos parecían habitar una isla inventada por dos. En las fotos se les ve sostener tazas humeantes que combaten el frío de diciembre, aunque queda claro que el calor verdadero lo toman del otro. Yağmur habla con las manos, hilando una anécdota con una chispa que le ilumina los ojos. Bar la escucha con una concentración dulce, la sonrisa aflorando de a poco, como un secreto compartido. No es una sesión posada para una revista, son instantes robados de una conexión genuina, fragmentos en los que el resto del mundo se vuelve un rumor lejano. Y aquí, en Escándalos de Series Turcas, esos instantes nos obligan a pensar en el amor en tiempos de agendas implacables. ¿Hace falta una ciudad como París para reencontrar el pulso de una relación cuando la vida no deja aire, o la magia aparece donde sea si la compañía es la correcta? Cuéntanos tus teorías en los comentarios. Si este viaje parisino te ha atrapado, regálanos un me gusta. Tu apoyo es el combustible que nos permite traer estas crónicas detalladas y emocionantes. Que nadie se confunda, esto no es un capricho turístico, es un respiro necesario. La elección del momento justo entre compromisos que no perdonan, dice más que cualquier comunicado. Voces cercanas a la pareja susurran que ambos estaban rozando el límite. Bar, volcado en un rodaje exigente que no entiende de fines de semana, y Yağmur, combinando lecturas de guión, pruebas de vestuario, campañas y reuniones que se multiplican cuando el año muere. Esta salida no aparece como un lujo, sino como una prioridad de salud emocional. Un alto en el camino para que vuelvan a encontrarse fuera de los sets, lejos de los teléfonos que no paran, y recuerden cómo suenan sus pasos cuando caminan al mismo ritmo. Las filtraciones sobre sus planes para recibir 2026 han encendido la imaginación de los fans. Se habla de una nochevieja íntima, hecha de detalles más que de espectáculo. La hoja de ruta empezaría con una cena a la luz de las velas en un templo de la alta cocina, una mesa pequeña, palabras dichas en voz baja y miradas que llenan los silencios.
Después, un paseo melancólico y esperanzador a la vez por la orilla del Sena, con el río devolviendo las luces como si fueran joyas líquidas. Y al dar la medianoche, ese ritual que todos imaginamos, abrazar el año nuevo bajo el brillo intermitente de la Torre Eiffel. Sí, es un clásico. Pero para Bar y Yamur, dicen quienes los conocen, ese símbolo conserva un poder raro, el de recordarles que sus sueños, cuando se toman de la mano, encuentran forma. Más allá de la planificación, hay gestos espontáneos que están encantando a quienes se los cruzan. Durante el día, cuando exploran rincones históricos, de vez en cuando los reconocen turistas de todas partes. Las interrupciones son inevitables, pero ellos las reciben con una cortesía que habla de experiencia y gratitud. Una sonrisa sincera, una foto breve, un saludo, y a continuación una retirada tranquila a su burbuja. Están acostumbrados a las miradas, pero no se dejan gobernar por ellas. Y de noche París cambia de piel, y su recorrido también. Los han visto caminar del brazo con Bar señalando fachadas, puentes y cúpulas, contando anécdotas de rodajes o historias de la ciudad que aprendió sobre la marcha, mientras Yamur lo escucha con esa curiosidad atenta que vuelve íntima cualquier calle. Desde bambalinas llegan detalles deliciosos de la arquitectura secreta de esta escapada. Se comenta que la fase de preparación fue una alegría en sí misma, sobre todo para Yamur, que pasó días armando una lista minuciosa. No se trataba de tachar atracciones básicas, sino de elegir lugares escondidos, esquinas silenciosas, cafeterías donde pudieran ser solo dos sin necesidad de disfrazarse de normalidad. Esa dedicación, dicen, le dibujó a Bar una sonrisa persistente y casi orgullosa. Porque cuando alguien planifica el tiempo contigo te está diciendo, eres prioridad. Estas imágenes y testimonios, por cierto, se han convertido en la mejor respuesta ante rumores periódicos de distancias o grietas. Hay quienes nunca se cansan de apostar por el drama, pero los hechos hablan. La luz que envuelve a Yamur cuando él está cerca, esa manera de mirar lo que no necesita palabras, y la actitud protectora y cariñosa de Bar, que encuentra siempre la forma de reducir el mundo a un círculo cómodo, desarman cualquier maledicencia. En la antesala de 2026, lo que muestran no es una pose, sino un acuerdo tácito, avanzar juntos sin perderse a sí mismos. Mientras esperamos la primera foto oficial que ellos decidan compartir de este viaje. No la captura furtiva, sino la imagen que eligen y explican, es imposible negar que lo que ya vimos está entre lo más romántico del año. Están escribiendo un capítulo nuevo con París como papel y con tinta hecha de tiempo compartido, atención, humor y calma. Y aunque el escenario importa, lo que conmueve es el modo en que se miran, como si no tuvieran prisa por llegar a ninguna parte, porque lo importante ya sucede cuando caminan lado a lado. Claro que el calendario espera y la industria no se detiene. Tras este paréntesis, ambos tienen por delante proyectos que prometen ruido y foco. Quienes siguen la carrera de Bar saben que su próximo desafío demandará concentración sostenida, algo que solo pueden hacer de un centro emocional en paz. Por su parte, Yamur viene afinando elecciones con criterio propio. Roles que la obligan a explorar matices, campañas con firmas que apuestan por su elegancia y un control notable de su identidad pública. Si este viaje es un reseteo, su efecto se medirá en las decisiones que tomen a partir de enero. También hay una dimensión práctica que no pasa desapercibida. A pesar del anonimato relativo que ofrece una ciudad global, moverse por París siendo dos rostros reconocibles no resulta sencillo. Por eso mismo, la forma en que han trazado sus movimientos habla de oficio, horas escogidas, barrios donde la vida se siente pero no aturde, y ese radar que todo famoso desarrolla para detectar cuando conviene acelerar el paso y cuando es mejor detenerse y agradecer. Varias personas coinciden en un detalle que parece una miniatura y termina siendo una declaración: cuando alguien pide una foto, no hay gesto impaciente. La paciencia en el apuro también es una forma de cariño hacia quienes los siguen. Uno de los momentos más comentados ocurrió una tarde nublada, cuando los vieron salir de una librería cercana al río. Él llevaba un libro de fotografía bajo el brazo, ella sostenía un pequeño cuaderno. Hubo quien juró que Yamur, antes de guardar el cuaderno, escribió una frase rápida, como quien anota algo para no perderlo. Si es cierto, ¿qué apuntó? Una dirección, una idea, un diálogo que escuchó a medias y le pareció brillante. En una relación, esos gestos mínimos son el hilo invisible que mantiene la trama tensa y viva. De noche otro cuadro, un puente iluminado, el viento levantando el borde del abrigo de Yamur,
el brazo de Bar rodeándola por instinto. Se quedaron así un momento largo mirando el agua sin hablar. Los que los observaban a distancia no oyeron palabras, pero intuyeron una conversación en silencio. Hay cosas que no hace falta decirlas para que suenen. Por supuesto, hubo espacio para bromas privadas. Alguien reconoció la risa inconfundible de Bar cuando contaba una anécdota de rodaje que no podemos repetir, y detectó la réplica juguetona de Yamur, ese humor que desarma sin herir. Si algo parece definirlos ahora, es ese equilibrio extraño, ternura que no empalaga, ironía que no enfría, y un pacto claro para proteger lo importante cuando se encienden las luces. En escándalos de series turcas, este tipo de señales nos invitan a leer más allá del fotograma. Vemos planificación y espacio, pero también intuición. Vemos dos carreras en ascenso, pero también la voluntad de levantar una zona libre de exigencias donde respirar. Y nos preguntamos si no será esa, precisamente, la única receta posible para un amor que quiere durar en el centro de un huracán. Ahora la pregunta te toca a ti. ¿Crees que las escapadas a ciudades con historia ayudan a recomponer los hilos que el día a día deshilacha, o el verdadero pegamento está en la conversación a cualquier hora, en cualquier esquina, incluso en la propia casa? Te leemos en los comentarios. Y si esta crónica parisina te provocó un suspiro, deja tu like y comparte el vídeo con quienes confían en la fuerza del amor bien cuidado. Queda por ver si, cuando el reloj marque medianoche, habrá un gesto sorpresa. Una foto juntos con la torre de fondo, la silueta apenas recortada en luces, o un vídeo breve con un brindis que diga más que 1000 palabras. Fuentes que rara vez se equivocan apuestan por una publicación medida, nada ostentosa, con un texto sobrio que resuma su deseo para el año nuevo: más calma, más risa, más tiempo. Si algo han demostrado con este viaje es que el lujo más caro no se compra, se defiende, la intimidad. Por ahora nos quedamos con la certeza de que, lejos de cualquier grieta, hay proyecto común. Que el deseo de ambos de viajar livianos, sin apegos innecesarios que entorpezcan el paso, no significa huir de nada, sino caminar hacia todo. Y que París, con su mito de amantes y promesas, fue el marco perfecto para recordar que ningún rumor sobrevive a dos personas que se eligen sinceramente. Gracias por acompañarnos en esta travesía vicaria a Francia desde Escándalos de series turcas. Ojalá esta narración te haya abrigado el corazón tanto como a nosotros contártela. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este vídeo con quienes celebran las historias que se escriben con paciencia. Y prepárate, en nuestra próxima entrega exclusiva, volveremos con las claves que otros no ven y con las fotos oficiales que, si todo marcha como se rumorea, no tardarán en llegar. Hasta entonces, mantén encendida la ilusión y, sobre todo, no pierdas de vista lo esencial. Cuando el mundo corre, el amor se sostiene al ritmo de dos.